Vive, hermanos. Cristo. A su nombre. Gloria. Esa es la palabra de nuestro Dios, hermanos, y este hermoso momento que tenemos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Voy a pedir, hermanos, que abramos la palabra de Dios en Gálatas 5 y leamos todos juntos 22 y 23. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Señor, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites este momento, Señor, para escuchar tu bendita palabra, Señor. Danos, Señor, entendimiento y que nuestro corazón, Señor, sea receptivo para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor, por todos los que estamos aquí, que hemos dispuesto, Señor, nuestro tiempo, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor, para entender y comprender tu bendita y santa voluntad. Permítenos ser valientes, Señor, y hacer caso, Señor, a todo lo que tú, Señor, tienes preparado para nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Los invito a tomar sus lugares. La revelación por el Espíritu Santo, vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Corintios 2, 9, 10. La revelación por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 9, 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que nos enseña, ha sido inspirada por el Espíritu Santo, y ahora nosotros tenemos el privilegio de escuchar, de hablar, de sentir y comprender la palabra, no de cualquier persona, sino la palabra de Dios, del Creador del cielo y de la tierra, el Creador de cada uno de nosotros, el que nos permite respirar, el que nos permite ver, el que nos permite sentir, el que nos permite comprender en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que Él vive y que es real. Por eso, hermanos, estamos aquí en este privilegio de reunirnos y de decir y de darle gracias a Dios, de decirle: bendito eres, Dios, porque nos has bendecido, porque nos has regalado esta existencia y nos has hecho merecedores de esta salvación a la cual nosotros no podíamos alcanzar, pero ese bendito sacrificio de nuestro Señor ha permitido que nosotros podamos estar, hermanos, hablando la palabra de Dios con denuedo, y a todo lugar y a toda persona, para que puedan entender y comprender que Cristo vive y tiene preparado para nosotros y para todo aquel que crea un lugar especial en los cielos. Por eso la palabra de Dios dice: la revelación por el Espíritu de Dios. Dios nos revela. Cuando se abre la cortina, ¿verdad?, vemos lo que está atrás. Entonces el Espíritu de Dios nos revela, porque nos viene a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Por eso dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni del venidero, ¿verdad? No de cualquier siglo, no sabiduría humana, no sabiduría de otras personas, sino la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es aquella que nos da a cada uno de nosotros lo que necesitamos. Cuando nosotros tenemos sed, nosotros vamos, ¿verdad?, agarramos el cooler, agarramos el agua y bebemos. Y cuando nuestro espíritu tiene hambre y sed, ¿a dónde vamos? A la bendita palabra de Dios. Por eso la revelación por el Espíritu de Dios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría de Dios. No de los príncipes de este siglo que perecen, no de los reyes, no de los científicos, no de las personas que dedican su vida al estudio de las cosas,
sino de las que no perecen. Y esas que no perecen son eternas. Dios nos ha dado ese privilegio, hermanos, de ser eternos. Y Dios nos ha revelado por el Espíritu de Dios la bendita palabra de Dios, ese mensaje que nos habla de la vida eterna. Y para que nosotros podamos llegar a esa vida eterna necesitamos ir a Dios. Necesitamos conocer más de Dios, y cuando oímos la palabra de Dios, la escuchamos y decimos: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Verdaderamente la palabra de Dios tiene poder para salvación. Verdaderamente la palabra de Dios tiene poder para perdonar los pecados. Y cuando creemos en el sacrificio de Dios, entonces empezamos a escuchar la voz del Espíritu de Dios que nos redarguye en nuestro interior, en nuestro corazón. Y es hermoso cuando tú sientes en tu corazón ese llamado de Dios, cuando sientes en tu corazón la presencia de Dios, y cuando sientes el abrazo de Dios en tu vida, dices: me siento pleno, me siento contento, me siento con ganas, con ánimo de dedicarle la vida al Señor, de alabarle, glorificarle, de cantarle, de leer su palabra y de hacer su bendita voluntad. Por eso es que hoy, hermanos, hablamos con sabiduría de Dios, porque dice la palabra de Dios: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Todos nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, llevamos la gloria de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón. Predicamos la palabra de Dios y hablamos a las personas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, hermanos, y dice: habla la sabiduría que estaba oculta, pero que Dios ha predestinado para que en estos tiempos, en este lugar, en este motivo, hermanos, de reunirnos, hablemos los misterios que Dios predestinó para nuestra gloria, que es la gloria de Dios. Para que veamos, para que nos vean reflejados, para que Cristo se vea reflejado en el ministerio que nosotros vamos realizando día con día. Es la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habría crucificado al Señor de gloria. Eran velados, por eso la palabra de Dios dice: la revelación por el Espíritu. Estaba oculta la revelación, pero cuando viene el Espíritu se abre la revelación y podemos ver, como cuando vemos por un espejo, la gloria de Dios. Si los hombres hubieran sabido y conocido el poder de Dios, dice la palabra, dice: nunca habrían crucificado al Señor de gloria, porque hubieran entendido y comprendido que era el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el poder en su diestra, en su mano, y no lo hubieran crucificado. Entonces no hubiera pagado por cada uno de nosotros, no hubiera sido derramada la preciosa sangre que es el Cordero, el derramamiento de sangre del Hijo del Rey de Reyes, para que nosotros pudiéramos tener salvación. Pero ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo se asciende, el Espíritu nos revela completamente el ministerio de la obra del Hijo del Hombre, que es para perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestra alma. Entonces el Señor viene a nosotros y viene y nos enseña, viene y nos revela y nos abraza. Dice la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y ahí ustedes tienen abierta la palabra de Dios en 1 Corintios 2, versículo 9, 10, y así dice, el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios tiene preparado
no para todas las personas, sino para los que somos privilegiados en ser llamados por Dios. Porque dice la palabra de Dios, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vean a su alrededor, vean hacia atrás, vean hacia adelante, vean para todos lados y lean la palabra de Dios que dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Esas palabras de sabiduría, esa revelación del Espíritu de Dios son preparados para los que aman a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y ese es un gozo que nos llena nuestro corazón y sentimos el abrazo de Dios porque Dios ha pagado por nosotros. Bendito sea el Señor. Y ahora nosotros, hermanos, le amamos a Él porque Él nos ha amado primeramente. Aleluya. Y ahora nosotros venimos a Él con corazones contritos y humillados para darle gloria y honor. Sí, gloria al Y estamos Señor. reunidos aquí para cantarle y dedicarle nuestro tiempo Gloria a Dios. y la alabanza con lo que nosotros estamos realizando, con cada uno de los ministerios que nosotros estamos haciendo. Versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Gloria a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros en nuestro interior nos conocemos a nosotros mismos por el Espíritu que vive en nosotros. Y nos conocemos y decimos y sabemos qué sentimos, qué pensamos, qué es lo que queremos, cuáles son nuestros deseos. Y así también, tampoco dice nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el cual la palabra de Dios nos ha sido revelada por el Espíritu de Dios. Y ha sido escrita la palabra de Dios por el Espíritu de Dios. Ahora conocemos a Dios, conocemos toda la obra de Dios, toda la sabiduría y los misterios que estaban antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, por la venida del Espíritu de Dios, el cual nos ha revelado en su bendita palabra las cosas ocultas, esos misterios que estaban antes ocultos y ahora podemos ver como a través de un espejo. Así como vemos a través de estas ventanas que no tienen vidrio, así de transparente, nosotros podemos ver el ministerio y la salvación preparada para los que aman a Dios. Los que estamos aquí amamos a Dios. Queremos nosotros serle fiel y obedientes a Dios. Entonces el Señor va a venir a estar con nosotros, porque repetimos, hermanos, una y otra vez, porque es necesario que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios estará con nosotros, porque si nosotros guardamos sus mandamientos, el Espíritu vendrá, porque dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo rogará al Padre, porque Él sabrá que nosotros estamos en sus caminos y nos enviará a su Espíritu. Y entonces recibiremos poder y seremos testigos de toda la obra de nuestro Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bendita sea la palabra del Señor. Una maravillosa obra nos ha sido revelada, porque nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu terrenal, aquel que es pasajero y se va, sino el Espíritu de Dios, el cual vive en nosotros para salvación y vida eterna. Nosotros vamos en ese camino porque el Espíritu es el que nos guía en su bendita palabra. Y no nos desviamos a la derecha ni a la izquierda, porque tenemos nuestros ojos en la bendita palabra del Señor. Tenemos nuestros ojos abiertos por la revelación del Espíritu de Dios. Y es necesario, hermanos, que nosotros menguemos para que Cristo crezca, porque no hemos recibido el espíritu del mundo para vanagloriarnos nosotros, ni para andar en el mundo, sino hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos tener y mantener e ir hacia la vida eterna. Y ese es el regalo que Dios nos ha dado, que estamos aquí predestinados
que estamos aquí preparándonos para salvación. Estamos agradecidos a Dios y por su bendita palabra hemos conocido todas las cosas. El versículo dice: y nosotros hemos recibido ese Espíritu de Dios. Y en el versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios y del Espíritu, hablamos de Dios y de las cosas celestiales. No estamos hablando de las cosas terrenales, sino que estamos en el mundo y en el mundo tendremos aflicciones, pero debemos de confiar porque Cristo ya venció al mundo y nosotros con Cristo seremos juntamente crucificados y vencedores en esta vida y en nuestro ministerio. Bendita sea la palabra del Señor, porque Él nos va ayudando todo el tiempo. ¿Y cómo nos va ayudando? Con la sabiduría, con la revelación de su bendita palabra, para que nosotros podamos ir y hacer el ministerio que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios por ese regalo tan hermoso, por el Consolador que tenemos hoy en día, y lo tenemos aquí y no está en otro lugar sino en nuestro corazón, en su bendita palabra. Y Él es el que nos está alumbrando y el que nos está dando ese ánimo de seguir, el que nos redarguye y nos pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer por su bendita y santa voluntad. Y por eso es que nosotros le alabamos, le glorificamos, le bendecimos, porque Cristo vive, porque Cristo reina y porque Cristo está aquí en cada uno de nosotros. Bendita sea la palabra del Señor, bendito sea nuestro Señor. Y el versículo, hermanos, 14, pero el hombre natural, todos aquellos que no son espirituales, todos aquellos que no escuchan la palabra de Dios, todos aquellos que están viendo para la derecha o para la izquierda, pero no ven el ministerio de Dios, no ven la obra redentora de Dios, no comprenden la palabra de Dios, sino que siguen su vida, ¿sí? El hombre natural, el hombre como no conoce, sino que desconoce las cosas celestiales, está divagando por todos lados, está divagando por el mundo, está divagando en lo material, está divagando en todas las cosas menos en las celestiales, porque desconoce el ministerio y el Espíritu le redarguye, pero él desconoce. Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque se desvían, porque no tienen los ojos centrados en la palabra de Dios, en el ministerio de Cristo el Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no escucha, no lee y no entiende las cosas espirituales el hombre carnal. Pero nosotros, dice, porque para él son locura. ¿Cómo voy a estar perdiendo yo el tiempo en un lugar? ¿Por qué voy a ir y obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué? No, eso está mal, eso es estar loco. Por eso el hombre natural no entiende las cosas espirituales, porque no tienen al Espíritu, porque para él son locuras y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso nuestros ojos están en las cosas celestiales. Dice la palabra de Dios: haceos tesoros en el cielo, no en la tierra, no en el banco, no en las casas, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni ladrones minan ni hurtan. Allí es donde están nuestros ojos, en las cosas celestiales. ¿Cuánto tiempo vivimos? Salmo 90, 70, 80 años con todo su fortaleza, molestia y trabajo. Pero pronto pasan y volamos como la flor que nace, crece y a la tarde es cortada y se seca. Así nosotros. Pero la palabra de Dios dice: susténtanos como en los días que nos afligiste, en los días en que vimos el mal. Alégranos nuestro rostro, afirma la obra de nuestras manos. Y entonces el Señor, su Santo Espíritu, viene a nuestra vida y nos da ese auxilio, nos da ese socorro y nos da esa gratitud de nuestro corazón y ese gozo, que no es un gozo terrenal,
porque para el hombre es locura, pero para las cosas espirituales es un gozo saber que Cristo vive y que nos está esperando a cada uno de nosotros en el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Hacia allá es donde tenemos nuestros ojos, Amén. en el reino de los cielos. Las cuestiones espirituales se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, actuamos como Cristo, Gloria al Señor. andamos en la verdad, Amén. no en la mentira, andamos en la verdad, andamos en la predicación del Evangelio, andamos en el ensayo de los cantos celestiales para darle gloria y honra a Dios. Andamos en la preparación del lugar en donde nos vamos a congregar para alabar todos juntos el nombre del Señor. Amén. En eso está nuestra mente, concentrada, ubicada, ocupada, porque Dios pone nuestro corazón, Dios nos alumbra en nuestro corazón y nuestros pensamientos para agradarle a Dios. Porque la palabra de Dios dice: y recibiréis poder y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora con esta tecnología que tenemos podemos transmitir este mensaje y que sea reproducido en todos lados para que el mundo sepa y conozca que las cosas espirituales han sido reveladas por el Espíritu de Dios para salvación a todo aquel que se mantenga firme, para salvación a todo aquel que esté preparado, para todos los que le aman. La palabra de Dios está preparada para todos los que le aman, y privilegiados somos cuando nosotros fuimos llamados al Señor. Gloria al Señor. Entre muchos hemos sido llamados. Gloria a Dios. Muchos son los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso decía el apóstol: Señor, hay que rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque a la verdad el campo está amplio, es grande, ¿sí? Hay mucho trabajo, pero hay pocos obreros. ¿Y por qué hay pocos obreros? Porque hay mucho hombre natural que no comprende las cuestiones espirituales y que para él son locura, pero nosotros entre muchos somos llamados, y entre esos nosotros somos los que estamos en este momento, en este lugar, y a través de la predicación que estamos realizando de la palabra de Dios, que nos ha sido inspirada por el Espíritu Santo, podemos decirle a la gente, podemos decirle al mundo que Cristo los ama, y el ministerio de Dios ha sido revelado por el Espíritu Santo para salvación a todo aquel que cree. Bendita sea la palabra de nuestro Amén. Dios. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a terminar con una lectura bíblica en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo del versículo 19 al versículo 21. La palabra de Dios dice en el libro de 2 de Pedro. Los voy a invitar, hermanos, a ponernos de pie. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de 2 de Pedro, ¿sale? Capítulo 1, del versículo 19 al versículo 21. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. La palabra de Dios dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea la palabra de Dios, Señor. Gracias, porque tu palabra, Señor, ha sido inspirada, Señor, por el Espíritu Santo, y no es de interpretación privada, sino es para todos y para cada uno
de los que vivimos y existimos en el mundo, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque esta profecía ha sido traída, Señor, por el Espíritu de Dios, porque ha sido revelada y la sentimos en nuestro corazón y ha sido hablada para todo aquel que crea y, Señor, sea para salvación para todo aquel que cree. Por eso estamos agradecidos, Señor, en esta hora, porque tenemos ese privilegio, Señor, de que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Si sabemos y conocemos, Señor, que tú nos enseñas, que tú nos instruyes, que tu bendita palabra es la que nos enseña, nos redarguye y nos está capacitando para toda buena obra. Permite, Señor, que nos sigamos capacitando y que seamos esos hombres perfectos, agradables, Señor, y el cuerpo de Cristo vaya creciendo y vaya fortaleciéndose, Señor, en amor, en gozo, en paciencia, y todos estemos capacitados para llevar la buena obra, Señor. Bendito seas, Señor, y gracias por este hermoso lugar y por todos los que estamos aquí alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendice nuestro corazón, bendice nuestras familias, y también te rogamos por todos los que están enfermos, Señor, por todos los que tienen necesidad. Señor, oramos por ellos en tu bendito y precioso nombre, Señor, sabiendo que se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Señor, rogamos por tu misericordia, Señor, para que le des paz, Señor, y paciencia en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, y no prevariquemos, no nos desviemos, no nos desanimemos, sino que entendamos, Señor, tu bendita y santos designios, Señor, que son perfectos, porque mejor es un día estar en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Bendita sea la palabra, Señor, que nos conforta, nos redarguye y nos insta, Señor, a seguir firmes y adelante, porque somos las huestes del Señor, porque para nosotros tu palabra es poder para salvación. Bendita sea tu palabra, Señor. En esta hora te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Hermanos, Dios les bendiga.